Un llamado a reflexionar en Momento Bíblico. A todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar. Después de la crucifixión de Jesús, sus apóstoles predicaron el evangelio que les mandó enseñar en el mundo conocido de la época. De igual manera lo hizo la iglesia que Jesús fundó durante los siguientes 2 siglos y medio aproximadamente. En el siglo III surgieron los primeros vestigios del nacimiento de una religión que actuaría en nombre de Dios. Su origen se lo otorgaría a Jesús y trataría de tomar el lugar de la Iglesia de Jesús. En el desarrollo de este tema se analizará el origen de la Iglesia de Jesús y el de la religión que está pretendiendo representar a la Iglesia de Jesús. También citaré algunas doctrinas, teologías y rituales de la religión usurpadora que la hacen diferente de la Iglesia de Jesús. El siguiente texto que leeré ayuda a identificar el origen de la Iglesia de Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice lo siguiente: Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Con estas palabras, Jesús afirmó el origen de su iglesia, la cual continuaría el trabajo de predicar su evangelio. Jesús no le estaba otorgando un título religioso distintivo al apóstol Pedro, sino haciéndole saber que pronto se iniciaría su iglesia, formada por todos los seguidores de Jesús. La religión judía fue constantemente criticada por Jesús, por lo tanto, jamás manifestó que fundaría otra religión similar al judaísmo o a otra religión. De tal manera que Jesús no fundó una religión, sino una iglesia con el estilo de vida que él enseñó a sus discípulos. Leeré 3 textos que especifican la misión que Jesús encomendó a su iglesia. Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Lucas capítulo 9, versículo 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esta fue la orden que Jesús le dio a sus discípulos, la cual obedeció su iglesia hasta el presente. El mandato de Jesús es que se enseñe su evangelio y que los miembros de su iglesia practiquen el estilo de vida que él enseñó. En ningún momento Jesús ordenó a su iglesia que creara doctrinas, teologías, rituales y dogmas que no son parte de su evangelio. Los miembros de la iglesia de Jesús jamás adoptaron un atuendo, título, templo o nombre distintivo, sino el de seguidores o discípulos de Jesús. No existe un texto en la Biblia en el cual Jesús ordenara que los miembros de su iglesia construyeran o compraran templos para reunirse o para enseñar su evangelio. Él fue específico cuando dijo: vayan por todo el mundo, dando a entender que la misión consiste en movilizarse, como él lo hizo en casi todo Israel. Leeré Juan capítulo 7, versículo 16 al 18. Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero y no hay en él injusticia. En este pasaje, Jesús explica que la doctrina que él enseñó no fue inventada por él, sino que la transmitió según la recibió de quien lo envió a este mundo. También señala que para saber si la doctrina es de Dios o es de Jesús, se debe hacer la voluntad de Dios. Según las palabras de Jesús, los que buscan su propia gloria crean y enseñan doctrinas que no son de Dios, lo cual no ocurre en la iglesia de Jesús.
Después de haber analizado textos que muestran el origen y misión de la Iglesia de Jesús, haré una breve reseña del nacimiento de la religión cristiana. El camino hacia el surgimiento de la religión cristiana se inicia con las órdenes del emperador romano Constantino, cuando en el año 325 se realizó el Concilio de Nicea, en el cual Constantino se reunió con los líderes que representaban la iglesia del momento, a cuyos miembros llamaban cristianos. Dado los problemas violentos y muertes entre los miembros de las iglesias, Constantino realizó la reunión en la cual, después de una votación, ordenó cuáles serían las doctrinas y libros que se usarían en la iglesia. De igual manera, Constantino había ordenado que la cruz se usara como símbolo del cristianismo. Por orden de Constantino, en el Concilio de Nicea se eliminaron las doctrinas de Arrio, que no creía en la Trinidad y que, por cierto, fue exiliado, y se adoptaron las doctrinas de Alejandro y Anastasio, quienes crearon la doctrina de la Trinidad. También se acordó que el Evangelio de Pedro, Tomás, el libro de Enoc y otros libros no formaran parte del Nuevo Testamento. Por orden de Constantino, el credo de Nicea es la declaración que todos los que se hacían llamar cristianos debían obedecer y creer. En el cristianismo se dice que Constantino fue el primer emperador cristiano, pero la historia muestra que dicha afirmación es falsa porque él se bautizó cuando estaba cerca de morir, no antes. Hay que recordar que Constantino era emperador, político y militar, por lo que él declaró que no se bautizaba porque seguía pecando y creyendo en los dioses romanos. De manera resumida, se puede decir que los libros del Nuevo Testamento, doctrinas y símbolos del cristianismo se deben en parte a las órdenes de Constantino y no al Espíritu Santo como se enseña en la religión cristiana. El nacimiento de la religión cristiana surge en el año 380 con el Edicto de Tesalónica, también conocido como Edicto de Teodosio. Con los sellos de los emperadores romanos Graciano, Valentiniano y Teodosio, el Imperio Romano creó una nueva religión a la cual llamó Religión Cristiana Católica. Esta se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Este edicto se realizó con la aprobación del obispo Dámaso I y todos los líderes de la Iglesia. El edicto declaró que la nueva religión creía en la doctrina de la Trinidad, que según el edicto era enseñanza de los apóstoles, lo cual es falso porque el creador de dicha doctrina fue Anastasio, y en ningún momento Jesús, Pedro, Pablo, Juan u otro miembro de la Iglesia de Jesús enseñaron tal doctrina. Leeré la traducción del edicto de Teodosio o de Tesalónica, que más o menos lee así. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos. Esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la Divina Trinidad, única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Evidentemente, la religión cristiana es creación de 3 emperadores romanos, lo cual no tiene ninguna relación con Jesús y su iglesia. El edicto de Tesalónica otorga a los apóstoles de Jesús prácticas y doctrinas que ellos no hicieron ni enseñaron. Por ejemplo, el edicto dice que Pedro practicó una religión, lo cual es falso,
También hay que señalar que los apóstoles de Jesús eran parte del judaísmo, de tal manera que ellos tenían claro que solo hay un Dios y nunca enseñaron la doctrina de la Trinidad, como dice el edicto. La religión cristiana pretendió vincularse con Jesús y su iglesia, pero como veremos a continuación, sus prácticas, doctrinas y rituales no son parte de lo ordenado por Jesús. La lista de los aspectos que muestran que la religión cristiana es usurpadora de la Iglesia de Jesús es grande, por lo que solo citaré algunos de ellos. La religión cristiana desde el principio se dedicó a confiscar, edificar y comprar templos hasta el presente, lo cual Jesús nunca ordenó. La religión cristiana usó la fuerza para perseguir y someter a la gente al cristianismo, encarcelando y asesinando a los que se resistían. Creó la Santa Inquisición como medio de represión para los que se resistían a someterse al cristianismo. Lamentablemente, en esta persecución, muchos científicos fueron perseguidos. Los líderes se otorgaron títulos religiosos como papa, cardenales, sacerdotes, pastores, reverendos y otros títulos que poseen en el presente. El Papa tomó el título de sumo pontífice, al cual había renunciado el emperador romano. El Papa se declaró representante de Dios en la tierra e infalible. Crearon una estructura de gobierno y poder como la del Imperio Romano. La religión cristiana tenía un ejército a su disposición, los caballeros templarios, los cuales realizaron las famosas cruzadas con la idea de conquistar a Israel. Los líderes del cristianismo asumieron el uso de atuendos religiosos distintivos. La religión cristiana inventó lugares para los muertos como el infierno, limbo y purgatorio. Se adjudicaron la autoridad para vender perdones de pecados, las llamadas bulas, las cuales aseguraban al comprador la entrada al cielo. Impusieron contribuciones monetarias, tierras e inmuebles y más tarde el diezmo para los feligreses. Impusieron autoridad para determinar que solo los cristianos católicos van al cielo. Se otorgaron el poder para que solo los sacerdotes absuelvan los pecados de las personas. Aseguran que solo los bautismos y matrimonios católicos son válidos ante Dios. Inventaron rituales como la transustanciación, que consiste en convertir el vino en sangre y el pan en carne. Se otorgaron la autoridad para canonizar y declarar santa a una persona muerta a la cual los fieles le piden milagros o intercesión ante Dios. Crearon celebraciones religiosas asociándolas con Jesús como la Navidad. Crearon el dogma de María, a la cual le asignaron poderes milagrosos y la asunción al cielo. Llenaron los templos de figuras o estatuas a las cuales rinden pleitesía. La religión cristiana es la única religión del mundo que tiene un territorio-estado llamado Vaticano y el cual está localizado en Roma, Italia. Es la única religión del mundo que tiene embajadas y embajadores en muchos países del mundo y coquetea con todos los gobiernos y religiones del mundo. Es la única religión del mundo que es dueña e inversora de empresas multimillonarias, y la religión cristiana tiene más divisiones que otras religiones del mundo, como el budismo, judaísmo, hinduismo y otras. Al comparar los textos leídos de lo que ordenó Jesús a su iglesia y las prácticas de la religión cristiana leídas en la lista anterior, se observa que lo que hacen en la religión cristiana no es lo que ordenó Jesús a su iglesia.
Por lo tanto, la religión cristiana pretende vincularse u ocupar el lugar que le corresponde a la Iglesia de Jesús. Leeré dos textos en los cuales Jesús señala hacer la voluntad de Dios y una advertencia acerca de los falsos líderes religiosos. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. También dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mateo capítulo 12, versículo 50. Y luego advirtió diciendo, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Mateo capítulo 7, versículo 15 y 16. Después de leer estos textos, surgen las siguientes preguntas. ¿La religión cristiana está haciendo la voluntad de Dios como lo dice Jesús? ¿El fruto de la religión cristiana se apega a la enseñanza de Jesús? Es fácil contestar estas preguntas si leemos la lista de las doctrinas, rituales, teologías y dogmas que tiene el cristianismo. Se puede concluir que ninguna religión del mundo trata de usurpar el lugar de otra, ya que cada una se identifica tal como es, lo cual no ocurre con el cristianismo, porque su nacimiento se lo otorgan a Jesús, lo cual no pueden demostrar históricamente ni bíblicamente, ya que el edicto de Tesalónica prueba que el origen de la religión cristiana se debe a los emperadores romanos de turno. También hay que enfatizar que Jesús nunca dijo que fundaría una religión que otorgaría títulos religiosos a sus seguidores o templos para su iglesia, lo cual ocurre en la religión cristiana. Lo ideal sería que las personas estudien, investiguen acerca de las religiones a la cual se quieren vincular para evitar ser víctimas de manipulación. Que no podría ser, quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor.